Su relato amerita un diagnóstico sin duda eficaz y serio. Yo me hago una pregunta, me gustaría trasladársela. ¿Usted qué estima, qué clase de gobernante podría tener, o a su juicio, cuál debería ser el pensamiento de ese gobernante para poner esto en su justo lugar y hacer lo que realmente se debe hacer? Bueno, buena pregunta, Humberto. Yo creo que lo primero que tiene que tener un gobernante, por supuesto, no exigible en las últimas décadas, es amor a la patria. Cuando esto es como el amor a tantas cosas que uno tiene, inclusive cuando forma familia, cuando quiere a una persona. El amor a la patria es justamente de ahí viene, de paters, patria es padres, que son justamente nuestros antepasados que han dejado hasta su sacrificio, hasta su vida, no solamente en las guerras, sino en las ambiciones de que esto fuera un país mejor, en hechos sociales, que ha vivido mucho la Argentina. Entonces yo creo que lo primero es eso, amor a la patria. Es decir, a partir de ahí, las condiciones que tienen que tener la dirigencia es justamente de defensa de lo que es la soberanía. Cuando uno habla de la soberanía, estamos refiriéndonos a la soberanía política, a la soberanía territorial, a la soberanía en general. Es decir, un país es soberano cuando toma y determina actitudes de tipo independientes, no de tipo inconsciente que puede poner en riesgo países vecinos, como ha pasado, ha habido 2 guerras mundiales, han habido al día de hoy grandes conflictos regionales, sino cuando con responsabilidad lo mínimo que tiene que hacer es la defensa de sus intereses nacionales, que ahí es donde está el punto. Entonces, para la aplicabilidad de todos estos conceptos tenemos que tener justamente eso, la defensa primero de los intereses soberanos de una nación. Pero para eso tenemos que también tener una identidad nacional. Esto es como un hecho ya cultural. Es decir, ¿por qué se quejan muchos argentinos que no se canta el himno en los actos patrios? No conocen, no hablan de la bandera nacional, salvo en los encuentros internacionales de fútbol, básquet, que renace y ahí está. Y eso no es malo, todo lo contrario, eso está en el subconsciente. Lo que pasa es que no hacemos ejercicio todos los días, no solamente a través de las expresiones deportivas, sino a través de los actos de gobierno, que eso es lo que tendríamos que de alguna forma traslucir hacia la población. Y ahí es donde esa identidad cultural, alguien dijo que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Y creo que esto es lo que nosotros, a través de un modelo político que estamos poniendo en ejecución, y que vamos después a llevarlo adelante, justamente hablamos de defender nuestra identidad.